Muy buenas tardes a todas y So, good todos afternoon, quienes nos everyone. acompañan en esta primera sesión del ciclo de conferencias sobre derechos de las niñas, niños y adolescentes. Creo que tenemos el volumen ahí. The volume is... ¿Se puede bajar el volumen acá? Gracias. Exacto, tengo retorno. Sí, el computador está con el volumen alto. Aquí, eso. Si se puede poner en silencio el computador, por favor. Gracias. Perdón, que tengo el retorno. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Un gusto saludarles a esta primera sesión del ciclo de conferencias sobre derechos de las niñas, niños y adolescentes que organiza el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un ciclo que nos permite invitar a algunas personas que son líderes en la investigación y la práctica en los derechos de la niñez y la adolescencia de distintas jurisdicciones. Y hoy día tenemos el placer de contar con la participación de la profesora Helen Stalford, a quien voy a presentar. Primero agradezco mucho que haya venido a México y también voy a aprovechar de presentarla en su currículum. Helen es una de las principales expertas en la investigación jurídica en el campo de los derechos de la niñez, pero con un foco muy particular, y ese foco particular es que la investigación sobre los derechos de la niñez tiene que ser con las niñas, niños y adolescentes, y eso genera una innovación enorme y un ámbito de trabajo muy importante para poder incorporar la perspectiva de las opiniones y percepciones de las niñas y niños en sus interacciones con distintos espacios, incluido el espacio del acceso a la justicia, sea jurisdiccional o administrativa. Helen ha desarrollado una serie de proyectos innovadores y de mucho impacto en el contexto europeo, para la Comisión Europea, para la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, para UNICEF, proyectos de investigación e incidencia, precisamente en el ámbito de mejorar las condiciones de los sistemas de justicia, tanto en el Reino Unido como en Europa, para una mejor concepción de una justicia que se centra en los derechos y las necesidades de las niñas, niños y adolescentes. Dentro de sus trabajos, en particular ha desarrollado proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con muchos expertos y expertas en mirar y entender cómo debieran, por ejemplo, formularse los juicios, las sentencias y los procesos si incorporasen una perspectiva de derechos de la niñez. Esto es muy innovador porque no solo permite referir a un estándar normativo, cosa que los abogados y abogadas hacemos con cierta con cierta regularidad, sino también entender qué criterios y estándares y prácticas debieran incorporarse al proceso para entender que es un proceso que reconoce los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y esto ha dado lugar a una serie de publicaciones, entre otras sentencias sobre los derechos de los niños, que es una publicación muy importante en este campo y que ha permitido avanzar el trabajo con la judicatura para poder tener mayor orientación de cómo desarrollar procesos, dictar sentencias y llevar adelante, ¿no es cierto?, el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes. Importantemente, ella es cofundadora de la Unidad Europea de los Derechos de los Niños, que está basada en la Escuela de Derecho y Justicia Social de la Universidad de Liverpool, y desde ahí Helen ha podido también promover el desarrollo de una serie de proyectos que tienen a los derechos de los niños al centro de la investigación jurídica. Actualmente también es directora del Departamento de Derecho de la misma Facultad de Derecho y Justicia Social de la Universidad de Liverpool. Y digo el nombre completo, Derecho y Justicia Social, porque dice mucho del trabajo de Helen, pero también del acercamiento que esa Facultad de Derecho en particular tiene a la comprensión de los temas de justicia, ¿no? Con un foco muy importante en la justicia social, en la enseñanza clínica, en los estudios aplicados, y por eso que estamos muy contentos y orgullosos de tener a Helen hoy día con nosotros. También contarles que a través de la Facultad de Liverpool y del trabajo de Helen estamos diseñando el primer estudio de percepciones y opiniones de niñas y niños en la justicia local de Yucatán, y nos va a permitir desarrollar
también entonces en México una cierta metodología para recoger las opiniones de los niños que pasan en contacto con el sistema de justicia y desde ahí intentar proyectar el trabajo de investigación que se deriva de él. Bueno, sin más, quiero dejar con ustedes a Helen, que nos va a hacer una presentación hoy día precisamente sobre cómo la investigación jurídica puede incorporar la participación de niños, pero también qué rol juegan las jueces y los jueces en ese trabajo de administración de justicia con una perspectiva de derechos. Muchas gracias, Helen. Perdón. Helen va a hacer una presentación y vamos a tener unos minutos luego para preguntas, así que quienes nos siguen en plataforma, si quieren hacer las preguntas a través de esa plataforma, las vamos a intentar de recoger, y para las y los asistentes también habrá un espacio de conversación después de la presentación. Muchas gracias. Thank you, Nico, and thank you to you all for such a warm welcome. Nico, this is my first time in Mexico, and it's just such a delight and a privilege to be here in Mexico City in your Supreme Court, learning from you, but also learning with you. Aprendiendo de ustedes, aprendiendo con ustedes también. Esto es muy oportuno porque Nico me ha pedido hablar de justicia procesal, porque el trabajo se ha anunciado un trabajo, una guía sobre cómo interpretar la Convención de las Naciones Unidas, y el enfoque será acceso a la justicia. Así que la justicia procesal es muy significativa. ¿Pero qué significa esto? Bueno, pues hoy me voy a enfocar en la justicia procesal en el contexto de los tribunales, de las cortes. Creo que es bien importante que pensemos en el lenguaje cuando hablamos de la justicia para los niños. Hay muchos términos de referencia que se dan por sentado. Acceso a la justicia, por ejemplo, el Estado de Derecho. Damos por sentado también los comentarios generales en relación a los recursos, diferentes recursos, y todos estos términos se utilizan de forma intercambiable. Así que tenemos que desempaquetar estos términos para entender ¿a qué nos referimos por justicia procesal? La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños no tiene ninguna provisión en este sentido. Solamente dice que para que los derechos de los infantes sean efectivos, deben tener o hacerse de recursos apropiados. Eso es lo único que dice. Y el ODS 16.3 nos dice que se tiene que promover el Estado de Derecho a nivel local e internacional, así como la justicia, incluyendo a los infantes, que debería promoverse. Y la Comisión Europea también dice que la vasta mayoría de los niños, que sus derechos son violados, que no tienen acceso a justicia, que no tienen compensación cuando se les han violado sus derechos. Y si los niños van a las cortes, el hecho es que los procesos legales son bastante no amigables hacia los infantes, y al tratar de buscar una compensación hay muchas dificultades. O sea, hay un gran problema con las expresiones internacionales de acceso a la justicia y la realidad que se vive, y ya lo platicaré cómo nos enfocamos en esto. Creo que uno de los problemas es que nosotros seguimos muy dominados en cuanto al pensamiento de los últimos 100 años, en cuanto a los niños, niñas y adolescentes. En los años 1900 tuvimos una explosión en psicología comportamental y, por supuesto, y tuvimos una explosión, y no lo digo en mal sentido, tuvimos esta gran explosión. Particularmente se nos dijo que los niños pasan a través de diferentes etapas de desarrollo cognitivo, y que esto tiene un efecto por la biología. También hay etapas de defensa, de desarrollo, de acuerdo a la edad, de forma cronológica,
y que este es un hecho universal para todos los niños, niñas y adolescentes, y por eso nuestro papel como adultos es crear las condiciones en las que estos niños y niñas pueden alcanzar su madurez hasta conseguir su estatus de ciudadanos económicamente rentables. Eso es lo que se nos enseñó a finales de los 1900. El académico O'Neill dijo que la principal tarea de los niños y el principal recurso o compensación para los niños es básicamente crecer, que ese es el principal recurso a seguir. Y esta psicología, este enfoque psicológico del comportamiento formó nuestros sistemas, impactó nuestro sistema educativo, formó también nuestro sistema de justicia y también afectó la forma en la que las familias y los padres llevan a cabo su función de padres. Nosotros como adultos necesitamos darle de comer a los niños en sus etapas de desarrollo y los niños no tienen una opinión porque es una función biológica. Y con esta doctrina de psicología, que es un adoctrinamiento que es dominante en nuestros sistemas, empezó a ser debatida. Los antropólogos comenzaron a hablar del hecho de que los niños eran invisibles, eran silenciados, eran cancelados, y hay estudios antropológicos. Bueno, nadie hablaba con los niños sobre sus experiencias. Los adultos eran los que hablaban a nombre de ellos, y esto inició una corriente de empezar a hablar con los niños, de verlos de forma diferente. Y luego apareció un trabajo importante en 1990 de Sparta, la primera onda de justicia procesal para los niños y niñas. El primer trabajo es de Barry Mail, del Reino Unido. Ella dijo que los niños, las niñas, lo que se había escrito eran historias, anécdotas generadas por adultos para satisfacer las prácticas de los adultos. Y luego, en un libro muy importante de Allison Jayes y Alan Bright de 1990, ellos dijeron que si nosotros como adultos hablamos con los niños como si fuéramos niños, que negaríamos sus derechos. Este fue un debate a la psicología tradicional, pero eso fue a la espalda, digamos, o fue lo contrario de lo que comentan las Naciones Unidas, es la Carta de Derechos de los Niños. El punto es que había derechos internacionalmente ratificados para los niños, pero no incluían las opiniones de los niños. Entonces necesitamos de verdad cambiar nuestra forma de pensar, incluir la opinión de los niños para afectar positivamente sus derechos. No importa que estén muy bien redactados los derechos actuales, si no se pueden ejecutar muy bien. Entonces los niños y niñas son co-constructores y constructoras de sus experiencias, de sus vidas. Hay que reconocer la importancia de las opiniones de los niños y de las niñas por la expresión de las experiencias que viven como niños y niñas y no solo como adultos en formación. Así que este trabajo en los 90 desencadenó un proyecto, una serie de proyectos de investigación para interactuar directamente con niños, niñas y adolescentes, preguntándoles sobre sus experiencias en el contexto de justicia familiar, justicia penal, pero hoy me voy a enfocar un poquito más en derecho o justicia familiar. Esa fue la primera onda de justicia procesal que incluyó a los infantes. Después vino otra onda de trabajo 20 años después, con la elaboración de una guía. Hubo una proliferación, una explosión de guías amigables para los niños, guías legales, reconociendo que se necesitaban derechos sustantivos por un lado, pero también buenos procesos para que se pudiera llevar a cabo la aplicación de la ley.
Este término justicia amigable para los niños primero se utilizó por los europeos y sacaron una guía muy integral, una guía en el 2010, básicamente que citaba lo que debería ser los requerimientos de un sistema efectivo que garantizara los derechos de los niños y de las niñas. Hay versiones internacionales de esta guía. Tenemos la guía de los magistrados y jueces en asuntos familiares de la Asociación Internacional del 2017. Hay una versión africana. Creo que en México también tienen una versión en el contexto de justicia penal. O sea, hay diferentes versiones de estas guías amigables para los niños y niñas. Pero, como uno de los principales académicos aquí en México ha dicho, aún queda un gran vacío entre los principios básicos de justicia amigable para los niños y el trabajo que se hace en las cortes y en los tribunales. Y para mí ha sido sorprendente que tan poquita investigación empírica se ha hecho en este sentido en América Latina. ¿Cómo es que este campo tan amplio está dominado por el pensamiento occidental y que es muy limitado como parte del comité de derechos de los niños? Necesitamos que haya una perspectiva global para garantizar el acceso por parte de los niños y niñas. Bien, ¿cuál es el papel de los jueces, de los tribunales al promover el acceso por parte de los niños y niñas a sus derechos? Hay que reconocer a esta jueza en particular, Brenda Hale. Y Brenda Hale era la presidenta de nuestra Suprema Corte, la primera mujer hace unos años, pero ella era muy visionaria en cuanto a los derechos de los niños y niñas. Ella nos empezó a hablar de justicia procesal en ese sentido antes que los europeos, quizá porque ella comenzó como académica. Ella trabajó en la Comisión de Derecho, contribuyó, fue pieza clave para redactar leyes, la ley de los niños. O sea, ella tenía esta experiencia que incorporó a la práctica judicial. Ella es un muy buen ejemplo de lo que ustedes hacen aquí en su Suprema Corte al traer investigación académica internacional y traen muchas perspectivas de todo el mundo. Eso es súper importante. La justicia procesal no es algo que es propiedad de los abogados. No debe ser así. En un caso del 2006, en el caso de la violación o abducción de un niño o niña, dijo que no hay un entendimiento global de que hay que escuchar a los niños y niñas involucrados en los casos. Son ellos los infantes los que van a tener que sobrellevar lo que los jueces decidan. Y el fallo de Brenda es que no hay opiniones, o sea, no hay una distinción entre la opinión o la voz, la participación y la elección que determina el resultado. Es decir, dar la voz no es lo mismo que decir poder determinar lo que digan los jueces. Son dos cosas separadas y se tienen que quedar separadas. Bien, continuemos viendo lo que queremos decir por justicia procesal. Desde el punto de vista filosófico, hablamos de transparencia, confianza, el debido proceso, pero en términos de los derechos de los niños hay un par de ideas asociadas. La primera es participación significativa. ¿Qué significa participar en las decisiones que las cortes harán y los impactos tan dramáticos que pueden tener en la vida? Esto tiene que comenzar con el derecho a recibir información de calidad, no solamente que tengamos el derecho de ser escuchados, pero lo que ese derecho significa en cualquier contexto. ¿Qué significa en este proceso de justicia familiar en el que están involucrados con los padres? Así que hay que contextualizar la información, es bien importante.
significa el derecho a ser escuchada en este proceso directamente por parte del juez o a través de un intermediario, pero también significa que esa voz, que esos deseos y sentimientos se traduzcan en un aspecto significativo en la determinación de los jueces, que los infantes sepan que se les reconoce, que tiene validez ante un juez. Y la investigación de todo el mundo, yo he estudiado mucho de esa investigación, ha encontrado durante los últimos 25 años casi que los infantes quieren ser escuchados en la corte de una u otra forma. Y esto nos dice que si nosotros no le damos a los niños esa oportunidad, podríamos generar un daño más allá del hecho del que se trate el caso en el tribunal. Así que un proceso de mala calidad en un tribunal puede afectar negativamente al infante y viceversa. Tenemos debido proceso y participación, y mucha evidencia ya nos ha dicho que es esencial que los jueces, que las juezas estén listas para llevar a cabo una evaluación integral y bien informada sobre el interés superior del niño en el contexto del derecho familiar, pero esto está íntimamente ligado con el derecho a la participación. El comentario general 14 y el 12 nos dice esto, que no se deben ver como aspectos diferentes de los derechos de los infantes, sino que están íntimamente ligados. El interés superior debe de ser transparente y riguroso. En todos los ensayos que hemos hecho analizando diferentes fallos, hemos visto muchas evaluaciones fallidas que no han pasado una evaluación rigurosa de todos los elementos, y que esto ha tenido un impacto negativo en la vida de los infantes. Y hay que informarse de acuerdo a las últimas investigaciones, es decir, los jueces y las jueces tienen que trabajar con investigadores e investigadoras, como lo hacen aquí, para garantizar que el mejor y más fresco conocimiento se aplique a los casos que involucran a niños y niñas. Es bien importante entonces que hay que garantizar que se involucre también a las familias. Este es un hecho decisivo, porque se vive una situación de trauma. Las cortes necesitan integrar a los menores y a sus familias en el contexto de un trauma. Ahora, ¿qué hay de tribunales, de cortes, de abogados, de trabajadores sociales que estén bien capacitados para atender traumas? Eso no es un sistema integral, básicamente, y actualmente el sistema está liderado por los abogados. Este es un resumen de la investigación académica llevada a cabo desde inicios de los 2000. Primero, la investigación nos dice que si la justicia procesal permite una buena participación, transparencia, el debido proceso, considerar el trauma, que las decisiones en favor de los niños serán más precisas y más sustentables. Los procedimientos probablemente serán menos largos y que los infantes tendrán menor interés en apelar los fallos, y que los menores más fácilmente aceptarán el fallo si entienden la lógica de los fallos, si entienden cómo su interés fue incluido y cómo también se respetó el derecho y los intereses de los demás. Bien, nosotros sabemos que la mayor parte de los fallos nunca se implementan al 100%. A menudo
se rechazan. Por ejemplo, los menores no aceptan ir a visitar al padre o a la madre un fin de semana. Así que el proceso es importante. Si los menores involucrados en este proceso o si son involucrados, pueden inyectar su perspectiva y también pueden entender que sus intereses son importantes y que los intereses de los otros también son importantes, que sus padres tienen intereses también y necesidades y que otros en su familia pueden tener necesidades diferentes y que van a ser parte de la decisión informada. Es decir, que los menores, si son involucrados como cualquier otro ciudadano, serán más propensos a recibir el fallo de forma positiva si se les da el contexto de cómo se involucran a sus familiares y sufren menos también si hay mejores procesos. Los padres también pueden empezar a entender los problemas. Muchos padres en nuestra investigación siguen pensando que sus hijos son de su propiedad, que son dueños de sus hijos. Y es una situación en donde los padres ven a los hijos, por otro lado, como personas que tienen derechos. En América del Norte, los niños son considerados como una gran amenaza para los derechos de los padres. Al involucrar a los menores, al activar una opinión activa en los tribunales, es bien importante en esa educación, en la educación. Quiero comentar un poquito de la terapia, que significa la buena participación. Tenemos el trabajo muy interesante en los últimos 15 años más o menos. Hay especialistas en terapia legales y son oficinas, consultorios, porque se ha evaluado y se ha visto que las terapias funcionan bien en la corte también. No, por supuesto, podemos pretender que los abogados o que los jueces también sean psicólogos, no lo son, pero sí también se tiene que integrar una perspectiva psicológica para que los menores acepten los fallos cuando se les dé una validación, cuando sean tratados con dignidad y respeto. Quiero hablar de un proyecto muy específico en el que participé en el 2015, del 15 al 17, con mi colega Catherine Hollingsworth y Stephen Gilmore. Decidimos que necesitábamos no criticar a los jueces al no promover los derechos de los niños y niñas, sino que queríamos entender su situación, ponernos en los zapatos de los jueces. Así que trabajamos con 56 académicos y abogados y jueces. Brenda Hale de la Suprema Corte, ella también estaba, y analizamos muchísimos casos que ya se habían fallado en 18 jurisdicciones diferentes de todo el mundo y a diferentes niveles de tribunal, incluyendo la Corte Europea, la Criminal, la ICJ. No tuvimos ningún caso de América Latina, Fíjate que eso nos falló, pero creo que Nico va a sacar la versión mexicana de este proyecto, o la latinoamericana. Bien, lo que hicimos es que tomamos los fallos que ya existían, que creímos estaban fundamentalmente incorrectos porque no habían capturado correctamente la esencia de los derechos de los niños y niñas en sustancia o en el proceso. Nosotros como académicos entonces decidimos que trabajaríamos con los abogados para tratar de redactar los fallos, imaginándonos cómo se hubieran redactado si se hubiera incluido la perspectiva de los niños. Fue un trabajo donde aprendí mucho. Me llevó como 15 meses simplemente redactar un fallo. Y ahora los admiro, los jueces, porque sé que los jueces tienen que redactar muchísimos en una semana
Los jueces tienen muchísima presión, lo entiendo, pero lo que tratamos de hacer es ilustrar cómo se ven de diferentes los fallos si se incluyen las opiniones, las perspectivas de los y las menores. Y también analizamos mucha literatura, mucha investigación en cuanto a los derechos de los niños en las cortes. Y también nosotros tratamos de entender los problemas que se enfrentaban los jueces o la forma de pensar de los jueces al hacer las redacciones. Encontramos 5 tendencias de jueces. La primera tendencia es esta tendencia a reforzar muchos conceptos viejos, no actualizados, de los derechos de los niños. No ven a los niños como co-constructores, muy paternalistas. En segundo lugar, este fallo al incluir los derechos de los niños, negando totalmente que los menores tienen derechos. Y por otro lado, es increíble porque tenemos muchos instrumentos a nivel internacional, pero que no encontramos en muchos fallos. La tercera tendencia es una oscuridad, unas ideas no muy bien validadas, no muy claras, muy superficiales también. En cuarto lugar, la tendencia, elemento 4 y 5 son procesales, una tendencia solamente a cortar la opinión de los niños, eliminándolos del proceso y promoviendo que los adultos hablaran a favor de ellos. 5, la tendencia a ignorar las dependencias encargadas también de promover la protección de los derechos de los niños. El siguiente paso fue, bueno, ¿cómo vamos a trabajar esto? Estas son las estrategias de los jueces. La estrategia 1 es que en la jurisprudencia hay que ser más explícitos, hay que hacer valer la Convención de las Naciones Unidas y más jurisprudencia, pero no solamente a nivel teórico. Y esto no solamente es el trabajo de los jueces, los abogados que representan a sus clientes necesitan meter argumentos legales informados por derechos de los niños bien informados ante los tribunales, ante la Corte. Los jueces necesitan leer más investigación de psicología, sociología, antropología y también en diferentes disciplinas que tienen que incluirse. Tenemos que corregir muchos supuestos incorrectos. Tenemos que entender los problemas que se cruzan, como la discapacidad, por ejemplo, es un factor. La parte étnica también, cómo interactúa con estos temas. No estamos entendiendo la evidencia para nada, así que no está permeando en la jurisprudencia ni en la justicia procesal. Necesitamos garantizar un mejor proceso para los menores, que sepan ellos, ellas, lo que está pasando, cuándo, por qué. Los menores deben entender cómo un fallo puede afectar sus vidas, porque es un caso de los menores, no de los padres, del futuro de los menores, porque su bienestar es lo más importante. Muchos de los fallos que leímos apenas si mencionan a los menores, a las menores. El quinto punto es un tema procesal, es la finalización del proceso. Una vez que se emite el fallo, ¿cómo se le comunica al niño, a la niña? La pregunta es, ¿siquiera entienden el fallo? Bien, entonces me enfocaré más en el siguiente concepto. Jueces para los menores. Bien, hay investigación en las experiencias de los menores,
pero casi han analizado solo la experiencia de los jueces sobre lo que pasa en las cortes y que entendieron. Hay muy poquita investigación que analice cómo los menores y las menores entienden el fallo. Lo que sabemos es que los y las menores no entienden muchos de los fallos. Entonces, ¿cómo pueden aceptar una decisión que ni siquiera entienden, que ni siquiera se les comunica en un lenguaje o en un formato que sea accesible para ellos y ellas? En los fallos encontramos como 2,000 palabras a 3,000 palabras, ¿verdad? O sea, entonces cientos de menores a la semana a nivel internacional reciben fallos complicados. La mayoría, lo que tienen en común es que son ininteligibles para los y las menores. No se pueden entender. Y los jueces son especialistas en complicar y súper complicar las cosas bien sencillas, ¿no es cierto? Entonces, en el 2006 se dijo que los jueces pueden realmente conseguir la justicia procesal al redactar sus fallos de forma más sencilla, pensando en los niños. Hace 20 años se dijo esto, así que comenzamos ya viendo un poco más lo que esto implica. Y esto lo comenzamos a hacer porque comenzamos a ver algunos fallos apareciendo en los medios, en donde los y las jueces en cortes familiares redactaban los fallos como si fueran un resumen para los menores, y esto generó mucha reacción en la comunidad legal, positivas y negativas. La que fue interesante particularmente fue la de Peter Jackson en la Suprema Corte, y él redactó sus fallos como si fuera un cuento para niños con un personaje Sam, que Sam quería irse a otro país europeo con su papá. Su papá y su mamá habían vivido en el Reino Unido, pero él quería mudarse. Obviamente la madre se opuso y se fue al tribunal, pero Sam de verdad quería irse con su papá y hizo sus argumentos ante el juez en este sentido. Peter Jackson, en su fallo, decidió que no era el interés superior del niño mudarse con su papá y redactó el fallo, en este caso en forma de carta, una carta para un niño, y esta es la forma en la que los jueces están cambiando sus enfoques particulares. Bien, cuando yo hablo, ya he dado diferentes presentaciones con los jueces, yo usualmente me reúno con o encuentro resistencia, a veces hostilidad, que yo al sugerir que los jueces redactaran de esta forma, como carta, como un cuento, digamos. No, los jueces tienen objeciones válidas, la verdad. Dicen cosas como, si redacto mis fallos como si fueran una carta, serán más vulnerables de apelar, porque voy a dejar fuera todos los argumentos técnicos que se han considerado, o sea, puede ser un fallo que se apele, y también dicen, no tengo tiempo para ajustar una redacción para los niños y las niñas, eso requiere habilidades especiales. ¿Y por qué me tomaría el tiempo? Me dicen también, no es ético capturar los fallos a forma de una carta. Los niños ni siquiera a lo mejor lo van a leer.
por ejemplo, cómo hablar de las conductas sexuales de los padres, temas complicados que no queremos compartir con los infantes. ¿Cómo lo voy a poner en una carta? Esto va en contra de su interés superior. También tiene que ver con costos, dicen otros jueces. Dicen, no tenemos la capacidad para redactar una carta. No somos psicólogos del comportamiento, no somos terapeutas, y no sería mejor si se pudiera uno comunicar o los jueces se pudieran comunicar de esta forma. Esto captura el temor que tienen los jueces de interactuar con los menores de forma directa, captura, por ejemplo, en Australia se dice, interactuar directamente con los niños en procedimientos judiciales da miedo. Es casi como decir, ay, a ver, vamos a invitarlos a comer, vengan a la hora de mi almuerzo y vamos a escribir, a redactar el fallo. Esto demuestra el temor de los jueces. Bien, en la investigación que nosotros llevamos a cabo en esto, y es el trabajo de Kathleen Holland y mío, vimos esto a mayor profundidad. Dijimos, ¿por qué o para qué están los jueces? ¿Qué se podría hacer para atacar estos problemas de los que hemos estado hablando, de los que hemos estado estudiando? Y encontramos un análisis de escritorio que tiene que ver con la justicia procesal, terapias, participación en la justicia. Encontramos 4 opciones en las que podrían caer los estilos de comunicación de los jueces. Uno es un estilo comunicativo, un juez que entiende lo que está pasando, lo que se está decidiendo y por qué, y las implicaciones de eso. Hay tantos menores que definitivamente no entienden esto. Si el juez está forzado o invitado a comunicarse con el niño, tiene más oportunidad de que el menor acepte el fallo. El segundo estilo es de desarrollo. Y esto es bien importante. Los menores no tienen derecho a votar. En la mayor parte de los contextos no tienen forma de participar significativamente en los procesos. Eso es lo que nos dice la evidencia. Así que si nosotros tenemos juicios que traten a los menores como ciudadanos con derechos iguales, eso reconoce que sus derechos, si se reconocen sus derechos, puede tener un enorme impacto en su futuro desarrollo y en su bienestar. Es una forma perfecta de incluir la terapia de la que hemos estado hablando. Por eso es importante también que el niño pueda proseguir con su vida después del caso. El tercer estilo es instructivo. Hay tantos fallos, y yo sé que ustedes han trabajado aquí en este sentido. Y el estilo instructivo quiere decir que las redacciones deben también redactarse pensando en general en la niñez. Yo he trabajado con muchas enfermeras que trabajan vacunando contra diferentes enfermedades como el COVID, por ejemplo, ¿no? Y encontramos que los padres tienen que aceptar que el menor, que la menor sea vacunado o vacunada. Y muchos no aceptan, muchos padres no aceptan porque los padres piensan que son los dueños de sus hijos y que tienen el derecho de decir no a la vacuna de sus hijos. Entonces nosotros hablamos con las enfermeras y decimos, bueno, el papá, la mamá no tiene ese derecho. Eso no es su interés superior. Tienes que preguntarle al niño. El niño, la niña es el que tiene que aceptar. La práctica común en el Reino Unido es que
se le pregunta a los niños y niñas, porque hay miles de niños y niñas que no reciben sus vacunas porque los padres no han dado su consentimiento, no lo autorizaron. Estamos diciendo esto en el 2024. Le dijimos a las enfermeras, bien, hubo un caso en 1986, casi 40 años hace, que dice que los niños y niñas pueden recibir tratamientos médicos, información médica, sin incluso el conocimiento, dejen ustedes el consentimiento, siempre y cuando muestran madurez y entendimiento de su consentimiento. O sea, ni siquiera hay que informar a los padres. Es buena práctica, pero no es una obligación legal. Es su cuerpo, es su decisión. Y los especialistas tienen que explicarle los procedimientos médicos a los menores para que tengan un consentimiento informado del 86. Hace 40 años, las padres y los niños y las enfermeras no sabían de ese caso. Bueno, de hecho es una ley y un fallo, el fallo Gillett, y tiene muchas otras implicaciones. Si se les hubieran presentado esos fallos a los menores y se lo hubieran comprendido, se hubieran evitado muchos fallos, muchos problemas, muchas prácticas de mala calidad en el proceso de la toma de decisiones de los menores. Es decir, que la buena educación, el estar informado, es una buena práctica. Y la función, el estilo 4, importante, es el potencial de transformar el proceso legal. Si los jueces saben que van a tener que redactar un fallo para el niño que tienen enfrente, cambian la forma, el enfoque del juez, porque tendrán en su mente al niño, a la niña, al momento de redactar el fallo y en el manejo del proceso. Así que, de verdad, estamos explicando cómo se vería en la práctica un juez con enfoque en derechos humanos de niños. Yo no he dicho que no tengamos nada de investigación, al contrario, hay también investigaciones digitales y hay mucho potencial para hacer trabajo positivo en justicia procesal para los menores. Quizá manera de una carta, a través de un documento simplificado, con una versión acortada. Puede ser un fallo dentro de otro fallo, es decir, un fallo tradicional, pero con un resumen. Puede ser un apéndice, un anexo al fallo, puede ser una carta en el expediente del niño y de la niña que se le puede entregar después cuando sea mayor para que entienda el contenido. Hay muchas formas de comunicar los fallos. Puede ser un video del juez, algún tipo de evidencia. Hay muchas cosas que se pueden hacer para promover los derechos de los niños en esta era tecnológica. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo se vería un fallo bien comunicado. Peter Jackson dijo: estimado Sam, este caso te involucra a ti y a tu futuro, así que te estoy escribiendo esta carta para informarte mi decisión a ti y a tus padres. Esto es muy claro. Habla de ti, o sea, se refiere de forma personal. Después explica cómo el juez, él como juez entendió la evidencia, escuchó las diferentes opiniones, pero piensa que, por ejemplo, el menor había sido influenciado por su papá y que no era lo mejor irse a otro país en Europa con su papá, que su papá no muestra que está haciendo lo que le conviene más a Sam. Es decir, también involucra, por supuesto, el comportamiento del padre. Este es un caso que involucra a un niño en una comunidad indígena en Nueva Zelanda
había estado involucrado en un muy mal proceso y en dos diferentes instancias, en la civil y en la penal. La justicia o jueces para los infantes requieren autoridades bien educadas que traten bien a los menores. Los jueces incluso deben pedir disculpas. Aquí dice, primero, te ofrezco una disculpa, lamento muchísimo las experiencias negativas que has pasado por tu vida. Así que a nombre de un sistema que ha sido muy cruel contigo, pido disculpas desde el fondo de mi corazón. No puedo subestimar qué poderoso es esta disculpa a nombre de todo un sistema, lo poderoso que puede ser para un niño o una niña y cómo puede afectar su desarrollo. Aquí tenemos extractos de Kathleen Hollins en el contexto de procedimientos para ver cómo los niños entienden diferentes oraciones. Así se sienten los menores. ¿Les importa? Dicen, consideran nuestras opiniones. Los jueces no se dan cuenta de nuestros testimonios, somos un número más para ellos, nos estereotipan por ser negros o porque pertenecemos a una comunidad en particular. A ellos no les importa, solo les importa su familia. Así es como los niños perciben a los jueces, así es como los niños están experimentando a los jueces. Esa es la evidencia empírica. En el trabajo de Catherine, y ella trabajó con magistrados para que experimentaran cómo son las versiones enfocadas al redactar de forma diferente sus fallos. En un caso, así respondió un menor. Le dijo al juez, él leyó lo que le dimos, él entendió bien. Yo comencé también a sentirme bien. Estoy enojado, sigo enojado, pero pienso que finalmente alguien intenta entender lo que me pasa y qué fue lo que me llevó a cometer un delito. Y esto cambió la forma en la que se percibió al juez. Esta es probablemente una de las primeras veces que una persona ha reconocido la complejidad y el trauma de la situación del menor. Entonces, es bien importante para el desarrollo del menor. Y este es otra menor, Grace, de 15. Bueno, yo comprendí que al juez yo le interesaba, me conocía un poquito más. Pienso que es bien importante establecer buena confianza con las personas, aunque yo no vea a esta persona otra vez, me dio una oportunidad de ser una mejor persona. Dice la menor, esto es lo que pasa, esta es la consecuencia, pero necesitamos dar el siguiente paso. Y es una opinión, un enfoque positivo. Finalmente, hay un académico en Australia, Georgina Damopoulos, trabaja en cómo se deberían ver los fallos para los niños. Ella define 5 Cs. Un fallo para un menor debe mostrar contexto, debe reconocer las características diferentes y las necesidades de los menores, su historia, su contexto. Y debe explicar el por qué, el qué, el cómo, qué pasó, cómo se llegó a la decisión y cómo se van a implementar. Facilita el entendimiento más que solamente dar información, asegurándose que los menores puedan entenderlo. La cronología de los fallos. No se le tiene que informar a los menores los fallos. Algunos jueces son tan directos, pero no todos los menores pueden recibir la misma información de la misma forma. Hay que saber cuándo ir dosificando la información y la colaboración es bien importante.
todo esto recae en los hombros de los jueces. Los jueces tienen habilidades diferentes, pero también hay psicólogos, trabajadores sociales que tienen un papel por jugar al activar el hecho de que los fallos sean apropiados. Los padres también pueden involucrarse aquí. Es un esfuerzo colaborativo, finalmente, el cierre. Este es un fallo que está fomentando que él o la menor acepten el fallo y que eso afectará su futuro. Bien, aquí hay muchísimas referencias de todas las investigaciones de las que hablé. Muchísimas gracias por su atención. Por lo iluminadora que puede ser precisamente para desarrollar nuestra agenda de trabajo, y sobre todo con lo que dijiste al principio, que es ahí está, no, ya lo prendieron. Sí, bueno, no sé si repito. Muchas gracias. Estaba sin audio. Muchas gracias por tu presentación tan iluminadora y también para pensar, ¿no?, desde América Latina también el acceso a la justicia adaptada y también buscar ahí qué cosas particulares puede haber en la investigación y en el trabajo de los tribunales de justicia, que no sea tampoco una mera repetición de los estándares y prácticas, ¿no es cierto?, que se han desarrollado en otras jurisdicciones, y eso es un desafío para nosotros para contribuir al debate más global, ¿no?, en el marco del trabajo del Comité de los Derechos del Niño, pero también en el marco del trabajo de la investigación jurídica y del trabajo de los tribunales de justicia. Hay algunas preguntas que tengo, luego voy a dar el espacio por si hay preguntas del público. Tomé un par de notas de distintas preguntas que nos llegaron por las plataformas sociales. Entonces voy a preguntar un par de esas, una mía y luego también de la audiencia. Hay una pregunta que llegó de distintas formas, pero quizás la voy a reformular en términos de cómo trabajar o pensar las interseccionalidades que se producen en el marco de la participación de las niñas y niños, ¿no? Como el sistema de justicia puede ser una niña víctima, ¿no?, de violencia sexual, pero cómo considerar ahí otros factores que afectan el proceso, cómo considerar la interseccionalidad como un criterio o no, si es la interseccionalidad un criterio o no y en qué sentido, de un acercamiento basado en los derechos a la administración de justicia, ¿no? O sea, el rol que juega la interseccionalidad en la construcción de un sistema adaptado a los derechos de los niños. Y si me permites, voy a hacer una segunda, juntamos esas dos preguntas, y es una pregunta a propósito de cómo entender el acceso a la justicia para niños pequeños, ¿no? A propósito de algunos sistemas, ¿no es cierto?, que incluso legalmente establecen la obligación de escuchar a niños mayores de cierta edad, pero qué hacer con los niños más pequeños, que normalmente son representados a través de sus adultos responsables, ¿no? Y entonces, ¿qué significa, ¿no?, en la justicia adaptada tratándose de niños pequeños que normalmente tienen dificultades para acceder directamente al proceso? Si te parece, comenzamos por esas dos preguntas. Gracias. Okay. So the first one I think is more complicated. La primera pregunta es más complicada porque hay muchos temas, mucha interseccionalidad, pero hay procesos clave
en los tribunales, pero son problemas fundamentales, por ejemplo, la discapacidad, factores socioeconómicos, etnicidad, todos estos son temas críticos. Hace unos años, después del Brexit, hubo un niño de una comunidad. Most of those children were actually navigating legal processes in that context, post-Brexit access to rights for their parents. They were more literate than their parents. Their parents had very limited kind of resources and skills to navigate the process, and yet the legal system is presuming that the parents can do things for them. So intersectional issues aren't just operating in a disadvantaging way. There's ways in which intersectionality can actually serve to empower children and take the power out of the hands of the parents and recognize that children are actually exercising agency on behalf of their parents rather than just despite their parents. So I think it's a highly complicated area. I think we need a lot better evidence in the empirical research, especially around children's participation, around how these different factors impact on children's access to justice. Most of the empirical research is not intersectional at all. We know in the asylum community, many children have special educational needs and disabilities, but they're not recognized because their limitations are all attributed to their asylum journey and their asylum status. So we need really good, sophisticated research Así que necesitamos investigación más sofisticada para identificar todos estos matices. En cuanto a las voces de menores pequeños, mucho del trabajo empírico se ha hecho en relación a los niños de 10 años y más, porque ya tienen, y es más fácil, ¿no? Porque tienen ya la capacidad de expresarse por ellos mismos, y creo que no hemos desarrollado methodologies in the family justice or procedural justice context to really kind of tease out the experiences of younger children. Carol Smart in her work in 2001 did that, but we haven't really developed that in a persuasive way. But the research does tell us that younger children are much more likely to have their welfare interests examined by the court in ways that the court welfare officers are much more likely to work with younger children than with older children. So the research is a bit ambiguous on that point. But again, we need better research that engages with younger children's capacities. When we talk about capacity in the children's rights context, we say we need to shift the burden from talking about the child needing to prove capacity. This is Eva Daly's argument. We need to stop saying to the child, prove your capacity, and then we'll take your opinions into account. We need instead to say that we as professionals, justice professionals, need to develop our capacity to create the circumstances in which children can express themselves and in which we can interpret those expressions. So, shift in the way that we're looking at capacity. Es un cambio de mentalidad. No creo. Ahí sí. De hecho, solo un comentario. La ley general de derechos de los niñas y adolescentes en México reconoce formalmente que los niños no solo tienen capacidad de título de los derechos, sino capacidad de ejercicio de los derechos. O sea, existe en el marco normativo mexicano en general una presunción de capacidad para el goce de los derechos. Pero eso no es compatible con las normas del derecho civil, ¿no? Que presumen, de hecho, la incapacidad, a lo menos para los actos que se regulan en el derecho privado. Entonces, efectivamente hay que generar criterios, ¿no? de mayor coherencia ahí. Una pregunta más, quería preguntarte, mencionaste lo de las sentencias para niños, ¿no? Que tiene mucho que ver con la lectura fácil. Muchas juezas y jueces en América Latina están haciéndolo, ¿no? Hay ejemplos en Argentina, Chile, Perú, México, en distintos niveles, a nivel local, jueces de familia que han escrito cartas, ¿no? Han redactado formatos, y la Suprema Corte de Justicia tiene
jurisprudencia también de ejemplos de lectura fácil, ¿no? De hecho, hay un caso muy conocido de un niño con discapacidad y entonces la sentencia de la Corte está hecha en un formato de carta escrita por la Suprema Corte de México. Pero quería preguntarte algo de eso, porque no queda claro qué es lectura fácil, ¿no? De hecho, en esa sentencia de la Suprema Corte, la sentencia remite a unos estándares internacionales en materia de discapacidad, pero lo que vemos en el campo, por ejemplo, de los derechos de las personas con discapacidades intelectuales y el desarrollo, es que lectura fácil es algo más que las cartas que están escribiendo los jueces, el lenguaje sencillo, que es otra categoría, ¿no? Y en consecuencia implica una serie de pasos procedimentales de validación, sobre todo, por ejemplo, con personas con discapacidad intelectual, para que eso pueda estar certificado, digamos, como lectura fácil. Entonces, si pensáramos esa lógica de un proceso más técnico, de redacción fácil y de lectura fácil, implicaría que las niñas y los niños tienen que participar del proceso de validación de nuestras sentencias, y eso implica que los poderes judiciales tienen que empezar a trabajar con niños y niñas como parte de su equipo de investigación, de validación de los instrumentos, ¿no? Y eso implica un desafío grande para cómo, por ejemplo, nosotros acá o los tribunales, la gente que está escuchando, las personas jugadoras, tendrían que trabajar con niños. Y eso tiene estándares éticos y procesos. Entonces, ¿cómo piensas tú el futuro de la investigación con niños para los sistemas de justicia, ¿no? O sea, si lo hacemos bien y seriamente, implica más que escribir cartas, ¿no? Esto quiero decirlo, que implica más que ya los jueces lo están haciendo, pero ¿no? Tomarlos en serio como en el proceso de validación y investigación. ¿Qué desafíos ves ahí? ¿Cómo debiera el Poder Judicial, ¿no? De México o de otros países, tú ves, pensar la investigación con niños, ¿no? Sé que es una pregunta difícil, pero es inevitable, ¿no? I think that's what Catherine Hollingsworth has tried to do with her. Eso es lo que Catherine Hollingsworth intentó hacer en su trabajo. Ella tuvo que configurar diferentes circunstancias en las que un juez o una juez está trabajando con jóvenes que han estado en ese sistema para validar lo amigable de una redacción. Y lo que los jueces pueden hacer es trabajar con aquellos que rutinariamente trabajan con niños. Es un proxy, es un enfoque colaborativo. En términos de investigación, el trabajo de Catherine nos demuestra cómo se pueden manufacturar, orquestar las circunstancias para que los menores también te den una buena opinión sobre qué tan fácil o tan difícil es leer una carta en cuanto a la sustancia, el tono. Es decir, hay muchísimo que hacer todavía, hay que experimentar diferentes formas de hacer esto, pero creo que también hay más trabajo. Los menores que reciben los fallos, a lo mejor trabajar con ellos, si es que hay acceso a sus contactos, preguntarles, tomar a lo mejor una copia de la carta que se les mandó, hacer redacciones alternativas. Y uno de los proyectos que nosotros hicimos tiene ejemplos de cartas que vale la pena revisar. Hay unas excepcionalmente sencillas porque el mensaje solamente tiene que ser muy sencillo. No estamos exigiendo cambios estructurales, solamente estamos exigiendo o requiriendo una comunicación simple de las razones clave del fallo. No es algo muy complicado. Este proceso está muy mistificado, pero es muy sencillo. Es por dignidad, relación humana y confianza. Es así de sencillo. Bueno, tenemos un espacio de preguntas ahora de la audiencia. Como hay traductor, solo consideren, por favor, la velocidad para que el traductor alcance a la persona que nos está ayudando con la traducción puede hacerlo
Bien, entonces, si les parece, podemos tomar un par de preguntas. Por acá hay una. Levanten la mano, por favor, y esperen el micrófono. Gracias. Buenas tardes. Me gustó mucho su presentación. Muchas gracias. A mí me gustaría saber si, porque entiendo que su ponencia fue enfocada a los jueces, pero me gustaría saber si tiene información acerca de cómo sería o qué cualificaciones o características tiene que tener un representante para las infancias que están involucradas en estos procesos. De hecho, ni siquiera sé cómo se dice en español, porque entiendo que en inglés pues está más desarrollada la investigación de Trauma Informed Lawyers. Me gustaría saber sobre eso. Okay. Translation? Okay. So I'll focus on the trauma-informed question first. So, bien, primero me enfocaré en el enfoque o jueces enfocados en el trauma. Ha habido una proliferación de guías en el contexto del trabajo social y de la educación y de la policía que dice cómo desarrollar un enfoque en el trauma que tiene que ver con construir confianza, relaciones y cariño por el menor y la menor. Y mucho tiene que ver con la construcción de relaciones personales, pero también a través de mecanismos prácticos, asegurándose que el menor tenga suficiente alimento, que duerma bien y que durante un juicio el niño tenga el contexto correcto para una audiencia, por ejemplo. Hay muchos abogados, abogadas que ya comienzan a pensar sobre qué significa construir una confianza y cariño y relaciones humanas hacia el menor y la menor en el contexto del asilo y la migración, en el contexto de la justicia penal también. Así que comenzamos a pensar nosotros mismos en una investigación sobre una justicia enfocada en el trauma, porque hay menores que han pasado situaciones terribles tratando de analizar sus procesos penales, sus juicios, pero muchas veces, porque muchas veces no hay tiempo de psicólogos que den terapia y eso tiene un efecto en relación a la investigación enfocada en niños y niñas. Quiero entender más de tu pregunta. Standards applied to judges and proceedings, but how about the legal representatives? Yeah, absolutely. Also, so what do we know about that? If there's any more standards? Yeah. So, I mean, the child-friendly justice guidelines are supposed to apply to all justice professionals. Bien, los conceptos en los que hablé aplican a todos los participantes, no solamente a los jueces. En el 2015, del 15 al 17, un estudio patrocinado por la Comisión Europea. Trabajamos con abogados que trabajan con niños para preguntarles qué entendían sobre una justicia amigable y cómo la practicaban. Entrevistamos a jueces que trabajaban con niños en casos en ese entonces actuales y veíamos a los niños y a los jueces. Hicimos y les pedimos que reflejaran qué tan amigable había sido su juicio. Y también nos preguntábamos y veíamos cómo los abogados se comunicaban, qué terminología, qué lenguaje utilizaban. Cuando vimos las cartas que los abogados escribían para los niños, no eran para nada accesibles, estaban escritas en una terminología legal que no se entendía, que nadie, que ni los niños podían entender, que se les mandaba a los niños y niñas. Y
también se les mandaba a través de la carta del correo normal, pero los niños de ahora ya ni siquiera abren cartas, lo leen a través del correo electrónico. Así que construimos una capacitación en línea para los abogados, incluyendo muchos testimonios de los abogados. Y lo que nos dimos cuenta es que muchos de estos abogados aprenden su práctica de otros abogados ya establecidos, siguen las mismas prácticas. Y una vez que ya se vuelven expertos en esa área, es muy difícil cambiar, ¿verdad? Así que comenzamos a enfocarnos en educación legal, en clínicas de derecho, en cómo las universidades y los cuerpos de abogados promueven un enfoque basado en los derechos de la infancia para incluir ese conocimiento, porque había que considerar también que los menores seguían en desarrollo y en crecimiento. No, en español yo creo, y, sí, para que la traduzca y todo. Primero, gracias Helen por la presentación. Y tengo dos preguntas. La primera es sobre, en uno de tus hallazgos escribías o decías que hay una tendencia para obscurizar el interés superior de la niñez, según entendí, en las resoluciones judiciales. Como el acercamiento que tenían los jueces, según entendí, ¿no? Entonces, mi pregunta es si nos pudieras explicar más sobre ese hallazgo, si se trata de una mala interpretación del interés superior de la niñez o si crees que hay otras razones detrás de estas fallas en los juicios. Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que podemos entender o cómo se ve un niño o una niña que está satisfecha con el proceso judicial que llevó a cabo? ¿A qué es a lo que el personal judicial debería estar apuntando? Okay. So, if I understand correctly, bien, si entendí, preguntas por qué hay cierta oscuridad, digamos, en cuanto a porque hay una oscuridad, una especie de malentendimiento del concepto del interés superior de los niños. Los jueces muchas veces tienen un feeling, un instinto sobre cuál podría ser el interés superior del menor, apoyado por la evidencia, pero en muchos casos la evidencia es muy compleja y contradictoria, pero el juez tiene que emitir su fallo. Y muchas cosas parecerían el interés superior, pero no lo son. Y no se explican los factores que llevaron a determinar que algo es el interés superior. En un caso, un juez daba o seguía la misma lógica en todos sus casos, copiar y pegar, es decir, no había ningún matiz, nada hacía sugerir que sí había leído toda la evidencia. Creo que pienso que muchos de los jueces dicen esto es lo que yo creo que es el interés superior del niño, de la niña, y los procedimientos son estándar, no controversiales, así que los jueces solamente los pasan y ya. Y creo que hay un rango de muchos entendimientos de lo que es el interés superior. Hay muchos
oscuridad ahí. Esto cumple muchos intereses, los intereses del gobierno, de otras instituciones, y muchas veces se aprueban leyes que se supone que respetarán o protegerán el interés superior. De la misma forma, los jueces entonces creen esta oscuridad. El concepto del interés superior es entendido en diferentes contextos por diferentes personas. El proceso requiere mucho tiempo y rigor, y probablemente el comentario general 14 es el mejor en cuanto a justicia procesal, porque describe sin duda lo que se requiere para una evaluación del interés superior. Ahora vemos que la gente comienza a apelar muchos fallos. Lo vemos nosotros. No podemos decir que esto es el interés superior de un niño, dice la gente, sin que nos des más detalles de esto. Entonces, sacamos la guía y decimos al juez, debiste ver esto, aquello, etcétera, y para poder entonces decir que se tomó una decisión informada. Sí, es un concepto oscuro por diferentes razones. Sí, como evaluamos si los menores están de acuerdo o satisfechos con el fallo. Bueno, no lo hemos desarrollado todavía. Hay una muestra de como 30 niños y niñas, y ni siquiera estuvieron de acuerdo con la decisión, sino con el proceso. Por eso aquí la distinción importante es que hay decisiones de mala calidad, hay decisiones que son injustas, pero está el derecho de apelar. Si un menor puede entender el fallo, puede ejercitar su derecho de apelación, pero muchos de los menores en la investigación básicamente dijeron, esto no es lo que yo quería, pero lo entiendo. Entiendo que hay otros actores aquí, otras partes interesadas. Quizá no soy la única persona que sepa lo que es mejor para mi futuro. O sea, es una mezcla. Hola, Helen, muchas gracias por tu exposición. Tengo una pregunta que está vinculada con una que hicieron anteriormente, solo me gustaría ser más específico. O sea, básicamente lo que me interesa conocer es si hay investigaciones o si hay un consenso en la investigación sobre el desarrollo infantil que recomiende a partir de qué edad es recomendable que los niños puedan participar en los procesos judiciales, ¿no? Y en caso de que no haya una recomendación, un consenso tajante sobre una edad específica, los jueces y juezas, ¿qué tipo de consideraciones tendrían que tomar en cuenta para otorgar peso al testimonio, a la participación de los niños y niñas? Gracias. It's a really good question. Esta es una muy buena pregunta. Sí, hay cierto consenso en la psicología del desarrollo en cuanto a qué edad un menor tiene la capacidad, alrededor de los 12 años. Por eso creo que está esa especie de umbral alrededor de los 12 años en nuestra jurisprudencia, pero sabemos que desde la perspectiva de la construcción social, que eso se basa en una concepción particular, de un grupo particular de niños en un contexto particular, en una parte particular del mundo occidental, básicamente, ¿no? Y esto es muy problemático porque sabemos desde la evidencia de la construcción del desarrollo que los niños de 3 o 4, incluso hasta los bebés, muestran autonomía si se muestran o si se crean las condiciones correctas para que expresen sus deseos. En Alemania, por ejemplo, los jueces de forma rutinaria platican con niños de 5 o 6 años con efectos positivos.
En el Reino Unido no hay una edad mínima en cuanto a el acceso a tribunales por parte de los menores, pero es usualmente 12 o 13 años en donde se ve esta aceptación. Hay un caso interesante, MAP, en el Reino Unido, en la Corte de Apelaciones, en donde son 3 adolescentes, 13, 14, 15 o 17. Y el juez dijo, no podemos agruparlos, vámonos uno por uno. Y vamos a ver la madurez individual de cada adolescente para entenderlos. Esto tiene que ver con cómo estamos creando las condiciones del entendimiento. Si le debiera decir a cualquier adolescente, ¿qué quieres? Sin consultarlo o por separado de forma más agradable, o a lo mejor en la escuela, en el hogar, ¿cómo de forma positiva podemos esperar que los menores participen en los juicios? Sin articulación, sin coherencia. Socialmente no estamos configurados para que los menores participen. Entonces, necesitamos cambiar esa cultura, pero esto tiene que ver con la sociología. Algo más. Y siempre me parece ridículo que tengamos una edad de responsabilidad penal de 10 años allá en el Reino Unido. Aquí en México, ¿cuál es la mínima? 14. En el Reino Unido, a los 10 años ya eres sujeto a las mismas sanciones como los adultos desde el punto de vista penal, pero a los niños de 10 años no les permitimos que tomen decisiones que puedan afectar su futuro. Muchísimas gracias, Helen. Estamos a tiempo. Gracias por tu presentación. Quiero agradecerte por tu visita y a todas las que están acá y nos han seguido también por redes sociales. Recordarles que además esto es un área que estamos prestando la atención, pero que es un área específica de la investigación del Centro de Estudios Constitucionales. Y tenemos la intención también de apoyar y desarrollar proyectos que también pongan más atención en la participación de las niñas y los niños en lo que hacemos nosotros desde el derecho constitucional. Así que agradecerte, felicitar por el trabajo que realizas desde la Universidad de Liverpool y muy contentos también que podamos comenzar a ser aliados en el trabajo de cruzar los mundos de la investigación en niñez y adolescencia desde América Latina y desde Europa y pensar juntos cuál es el futuro de la investigación para los derechos de la niñez. Así que muchas gracias nuevamente por estar acá, Helen, y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Buenas tardes.